Hay un momento en la vida de todo hombre en el que mira a su alrededor, a todo lo que ha construido, su rutina, su comodidad, su existencia cuidadosamente planificada, y siente algo que no logra definir. No es tristeza. No es depresión. Ni siquiera es aburrimiento en el sentido tradicional. Es algo más silencioso, algo más peligroso. Algo que se esconde bajo la superficie de una vida ordinaria como una corriente que te arrastra lentamente hacia el fondo mientras sonríes a la gente que está en la orilla. Desde fuera todo parece estar bien. Te despiertas. Pasas el día. Vuelves a casa. Comes. Navegas por internet. Duermes. Repites. Y, según todos los parámetros medibles, estás bien. Sobrevives. Funcionas. Estás, como diría el mundo, perfectamente bien. Pero no estás bien. Lo sientes por la mañana cuando suena la alarma y, en lugar de levantarte con algún propósito, te quedas ahí tumbado mirando al techo. Negociando contigo mismo sobre por qué hoy no tiene por qué ser diferente. Lo sientes por las noches cuando te sientas después de un día completo y te das cuenta de que no puedes señalar un solo momento en el que realmente te hayas esforzado. En el que realmente hayas desafiado algo dentro de ti, en el que realmente hayas exigido más de la persona en la que te estás convirtiendo. Lo sientes en los momentos de silencio, en los momentos intermedios, en los momentos que no se publican en ningún sitio ni se comparten con nadie. Esos momentos privados y honestos en los que te miras al espejo y el reflejo que te devuelve lleva una pregunta en los ojos. ¿Esto es todo? Esa sensación tiene nombre. Y la mayoría de la gente pasa la vida huyendo de ella, automedicándose, distrayéndose con ruido. Entretenimiento y el consumo incesante de cosas que les resultan estimulantes pero que los dejan más vacíos que antes. Suben el volumen de todo lo que les rodea para no tener que quedarse quietos el tiempo suficiente para escuchar lo que esa sensación intenta decirles. Pero estás aquí. Ahora mismo. Viendo esto. Y eso significa que una parte de ti ha dejado de huir, aunque solo sea por un instante. Una parte de ti está lista para escuchar la verdad. La verdad es esta: si tu entorno no te exige más, no estás quieto. No estás descansando. No estás en una posición segura y cómoda esperando el momento oportuno para superarte. Estás muriendo. No físicamente, todavía no, pero en todos los sentidos importantes, espiritualmente, mentalmente, en términos de tu potencial. Tu propósito y el hombre en que estabas destinado a convertirte, estás muriendo lenta, silenciosamente y, lo más aterrador de todo, cómodamente. Miyamoto Musashi lo entendió. No como un concepto motivacional. No como algo para poner en un póster o un fondo de pantalla del móvil. Lo entendió como una ley fundamental de la existencia humana, forjada a través de décadas de soledad, combate, fracaso y el tipo de introspección que la mayoría de los hombres jamás se atreven a intentar. Musashi no nació siendo una leyenda. No le fue regalada la grandeza. La construyó, pieza a pieza, en entornos que le exigían todo, y comprendió, mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara, que en el momento en que un hombre deja de ser puesto a prueba por su entorno, en el momento en que la comodidad se convierte en su estado natural, algo esencial en su interior comienza a pudrirse. Este no es un video sobre disciplina en el sentido convencional. No es una lista de rutinas matutinas, ni de protocolos para duchas frías, ni de los 5 hábitos de las personas altamente efectivas. Es algo más antiguo, algo más urgente, algo que va al meollo de la cuestión, porque tantos hombres capaces, inteligentes y talentosos viven vidas que sienten fundamentalmente por debajo de su nivel. Esto trata sobre la relación entre el hombre y su entorno. Trata sobre lo que sucede cuando ese entorno deja de resistir. Y trata sobre la antigua filosofía guerrera que encierra la respuesta a una de las preguntas más importantes que jamás te harás. ¿No se trata de cómo puedo ser más disciplinado? ¿No se trata de cómo puedo tener más éxito? Pero esto, ¿en quién me estoy convirtiendo en el entorno en el que vivo actualmente? Porque la respuesta a esa pregunta, si eres lo suficientemente honesto como para analizarla directamente, te lo dirá todo. Quédate conmigo. Porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo, a tu entorno y a la vida que eres capaz de construir. Permítanme hacerles una pregunta. Y quiero que realmente piensen en esto en lugar de simplemente dejar que la pregunta pase desapercibida como dejamos que pase desapercibida la mayoría de las cosas en estos días.
¿Cuándo fue la última vez que algo en tu vida te asustó de verdad? No de una forma peligrosa, ni amenazante, sino de esa forma particular en la que te encontrabas al borde de algo importante, algo que exigía la mejor versión de ti. Y sentías esa combinación electrizante de terror y vitalidad que te recuerda lo que significa ser plenamente humano. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste agotado, no por navegar por internet, ver vídeos o consumir contenido, sino por el profundo y satisfactorio cansancio de alguien que lo dio todo por algo que realmente lo exigía? Si te cuesta recordar, ese silencio es la respuesta. Y no estás solo en esto. Ni mucho menos. Estamos viviendo la que podría ser la época más cómoda de la historia de la humanidad y nos está destruyendo silenciosamente. No por las dificultades. No por la guerra, el hambre ni el tipo de sufrimiento que ha marcado la mayor parte de la existencia humana a lo largo de los siglos. Nos está destruyendo algo mucho más insidioso, mucho más difícil de reconocer y resistir, porque se presenta disfrazado de progreso, de recompensa. De la buena vida por la que siempre nos dijeron que trabajábamos. Nos está destruyendo la comodidad. Piensa en cómo es un día cualquiera para un hombre en el mundo moderno. Te despiertas y, antes incluso de que tus pies toquen el suelo, antes de que hayas tomado un solo respiro consciente del nuevo día, ya tienes el teléfono en la mano. Ya te está bombardeando. Ya está estimulando tu sistema nervioso con notificaciones, titulares y resúmenes cuidadosamente seleccionados de la vida de otras personas. Tu cerebro, que evolucionó durante cientos de miles de años para activarse con desafíos reales, con la necesidad de cazar, construir, resolver y sobrevivir. Recibe su primer estímulo de un rectángulo brillante y nunca se recupera por completo de eso durante el resto del día. Luego, comes alimentos diseñados en un laboratorio para ser más placenteros que cualquier cosa que la naturaleza haya producido. Te sientas en un vehículo que te lleva sin esfuerzo de un lugar a otro, eliminando cualquier necesidad de esfuerzo físico. Pasas horas en entornos, oficinas, apartamentos, centros comerciales, diseñados específicamente para minimizar la incomodidad, regular la temperatura, el sonido y cualquier variable que pueda causar estrés a tu cuerpo o mente. Y luego llegas a casa y tienes acceso a más entretenimiento, más información, más placer y estimulación a la carta de lo que cualquier rey o emperador en toda la historia de la humanidad jamás hubiera imaginado. Y eres miserable. Quizás no abiertamente. No de una forma que admitirías ante la mayoría de la gente. Pero bajo la superficie, bajo la apariencia cuidadosamente mantenida de alguien que lo tiene todo bajo control, hay un vacío. Una inquietud. La sensación de que falta algo fundamental que toda esta comodidad, conveniencia y entretenimiento no logran brindar. He aquí el motivo. El organismo humano, tu cuerpo, tu mente, tu psicología, no fue diseñado para la comodidad. Fue diseñado para el desafío. Fue construido, a través de millones de años de evolución, para funcionar a su máxima capacidad cuando se le pone a prueba. Cuando se le exige. Cuando el entorno que lo rodea exige adaptación, crecimiento y el pleno desarrollo de las capacidades humanas. Si se elimina esa presión, esa fricción, la resistencia natural que antes formaba parte de la existencia humana cotidiana, algo falla a un nivel tan profundo que resulta casi imperceptible. Tus músculos se atrofian cuando no se usan. Eso lo aprendiste en la escuela. Pero lo que no te enseñaron, lo que nadie se sienta a explicarle a un joven que busca su camino en el mundo, es que todo lo demás también se atrofia. Tu resiliencia mental se atrofia. Tu capacidad para la gratificación postergada se atrofia. Tu tolerancia a la incomodidad se atrofia. Tu ambición se atrofia. Tu sentido de identidad, tu comprensión de quién eres y de qué estás hecho, tu propia relación con tu potencial, todo se atrofia en ausencia de un entorno que te exija algo. En biología existe un concepto llamado hormesis. Es el fenómeno por el cual un organismo se vuelve más fuerte y resistente no a pesar de estar expuesto al estrés, sino gracias a él. Pequeñas dosis del tipo adecuado de presión no dañan un sistema vivo, lo fortalecen. Desencadenan la adaptación. Activan mecanismos de crecimiento y reparación que de otro modo permanecerían latentes. Si se eliminan por completo esos factores estresantes, el organismo no prospera en su comodidad. Se debilita. Se vuelve frágil. Pierde las capacidades que lo definían. Eres un organismo biológico sujeto precisamente a esta ley. Y el entorno en el que vives ahora mismo, ese que no te exige nada difícil,
ese que ha sido diseñado para satisfacer todos tus impulsos y mitigar todas tus incomodidades, no te protege. Lentamente, de forma imperceptible y muy efectiva, te está haciendo menos de lo que eres. La investigación al respecto es asombrosa cuando se analiza en profundidad. Los estudios sobre neuroplasticidad demuestran que los cerebros que se enfrentan regularmente a tareas difíciles, novedosas y exigentes mantienen su agudeza, su flexibilidad y su capacidad de desarrollo hasta la vejez. Los cerebros que no se enfrentan a este tipo de desafíos, que se alimentan de entretenimiento pasivo y estimulación rutinaria, muestran un declive medible en estas mismas capacidades. Y lo muestran antes de lo que jamás hubiéramos imaginado. No hablamos del deterioro cognitivo en la vejez. Hablamos de hombres de entre 20 y 30 años que nunca han desarrollado la fortaleza mental que se obtiene al enfrentarse de forma constante, difícil y deliberada a algo que les suponga un reto. Pero va más allá de la neurociencia. Va más allá de la biología. Porque el daño más profundo que un entorno saturado de comodidad inflige a una persona no es a su cuerpo ni siquiera a su mente. Es a su alma. A su autoestima. A su comprensión de lo que es capaz de hacer. Esto es lo que sucede cuando un hombre vive demasiado tiempo en un entorno que no le exige nada. Empieza a encogerse. No físicamente, no de la noche a la mañana, sino en su forma de afrontar los retos. Comienza a estructurar inconscientemente su vida en torno a la evitación de la dificultad. Toma decisiones, pequeñas decisiones, individualmente insignificantes, que, en conjunto, dan lugar a una vida basada en el principio de la mínima resistencia. Opta por el trabajo más fácil. Permanece en la relación que le resulta cómoda en lugar de aquella que lo impulsa a crecer. Evita la conversación, la confrontación, el riesgo creativo, el desafío físico, el salto financiero que podrían requerir que descubra si tiene lo que se necesita. Y aquí está la parte más devastadora de todo esto. Empieza a olvidar que alguna vez tuvo esa capacidad. El potencial no desaparece de inmediato. No anuncia su partida. Se desvanece. Gradualmente, silenciosamente, como un fuego que se extingue, no con una extinción dramática, sino con una lenta disminución de su calor. Hasta que un día extiendes la mano hacia algo que solía arder en tu interior y solo encuentras cenizas. Y la tragedia no es solo que el fuego se haya apagado. La tragedia es que la mayoría de los hombres, cuando se dan cuenta, ya se han convencido de que nunca existió realmente. Se han convencido a sí mismos de que simplemente no son el tipo de persona que hace cosas extraordinarias. No son el tipo de persona que supera la comodidad. No son el tipo de persona que se levanta con pasión y se acuesta habiendo consumido todo en busca de algo que realmente importa. Han reducido su identidad para que se ajuste al tamaño de la vida que su entorno saturado de comodidad les ha impuesto. Y han dejado de preguntarse si ese entorno es el problema. Musashi lo vio. Lo vio en los guerreros de su época que entrenaban en paz y se volvían débiles. Lo vio en los estudiantes que solo buscaban las técnicas que podían dominar fácilmente, evitando aquellas que realmente los desafiaban. Lo vio en sí mismo, en aquellos primeros años antes de haber forjado la filosofía que definiría su vida, la tentación de conformarse, de descansar, de dar por suficiente. Y tomó una decisión que la mayoría de los hombres nunca toma, una decisión tan fundamental que reestructuró por completo su forma de vivir, entrenar y pensar. Decidió que la comodidad era el enemigo. No el dolor por el dolor mismo. No el sufrimiento como una virtud. No el tipo de dificultad performativa que confunde la miseria con el crecimiento. Sino el rechazo específico, dirigido y deliberado de cualquier entorno que no le exigiera más de lo que antes había podido dar. Comprendió que un hombre no descubre de que está hecho en una habitación acolchada. Lo descubre en el límite de su capacidad, en el lugar exacto donde sus habilidades y fortalezas actuales no son del todo suficientes para el desafío que tiene delante. Ese límite incómodo, exigente, a veces aterrador, no es solo donde ocurre el crecimiento. Es donde un hombre se vuelve real. Y ahora mismo, para la mayoría de nosotros, esa ventaja no está ni a la vista. Ese es el problema. Esa es la lucha. No es que nos falte información, oportunidades, recursos o inteligencia. La lucha radica en que hemos construido vidas, o hemos permitido que se construyan vidas a nuestro alrededor, que jamás nos acercan a ese límite. Que nos mantienen perpetuamente, sofocantemente, letalmente cómodos. Y hasta que no lo entendamos del todo,
hasta que no sintamos el peso de lo que realmente nos está costando esa comodidad, nada cambiará. Así que reflexiona sobre eso por un momento. Siente su peso. En el año 1600, en un campo de batalla que decidiría el destino de toda una nación, un joven de 19 años luchó en uno de los mayores enfrentamientos militares de la historia de Japón. Sobrevivió. Salió de la carnicería de Sekigahara no con gloria, ni recompensa, ni el tipo de reconocimiento que convierte a los jóvenes en leyendas, sino sin nada. Sin maestro. Sin escuela. Sin herencia. Sin un camino claro hacia un mundo que acababa de ser violentamente reorganizado por el choque de hombres poderosos cuyos nombres llenarían los libros de historia. Mientras que el suyo permanecía en el anonimato. La mayoría de los hombres en esa situación habrían buscado el consuelo más cercano y se habrían aferrado a él. Habrían buscado un protector, un rol seguro, una posición protegida dentro del nuevo orden de cosas. Habrían observado el caos y la inestabilidad del mundo que los rodeaba y habrían tomado la decisión completamente racional de minimizar el riesgo, buscar refugio. Levantar muros entre ellos y la imprevisibilidad salvaje de una vida sin garantías. Miyamoto Musashi hizo lo contrario. Se adentró en el desierto. No metafóricamente. Literalmente. Comenzó un periodo de su vida llamado Musasugyo, un término que se traduce aproximadamente como peregrinación guerrera, pero que encierra algo mucho más radical de lo que sugiere esa traducción. Fue una inmersión deliberada, elegida y constante en la adversidad. Una decisión de situarse, continuamente y sin descanso, en entornos que le exigirían todo. Buscó a los espadachines más fuertes de Japón no para derrotarlos y coleccionar victorias como trofeos, sino porque cada encuentro lo colocaba en una situación donde sus capacidades actuales eran insuficientes. Donde era genuina, incómodamente, peligrosamente insuficiente. Luchó en más de 60 duelos. Nunca perdió ni uno solo. Pero aquí está lo que la leyenda omite, lo que la versión cinematográfica de Musashi tiende a pasar por alto en favor de los dramáticos duelos de espadas y la imagen del guerrero estoico. Los duelos no eran lo esencial. Los duelos eran el síntoma. Lo esencial era la filosofía que lo sustentaba, la comprensión que guiaba cada decisión que tomaba, cada entorno que buscaba, cada comodidad que rechazaba. Musashi creía, con la certeza de quien había puesto a prueba esa idea contra la realidad a costa de su propia vida en repetidas ocasiones, que el ser humano no es algo fijo. No es una cantidad preestablecida de talento y habilidad que simplemente se tiene o no se tiene. Creía que el hombre es un proceso. Un proceso continuo, constante e inacabado de devenir. Y que este proceso no ocurre automáticamente, no se produce mediante la acumulación pasiva de tiempo y experiencia, no sucede simplemente por estar vivo, respirar y vivir cada día. Ocurre a través del contacto con una resistencia. Esta es la esencia de la filosofía de Musashi, y es la idea sobre la que se fundamenta todo lo demás en esta conversación. El principio es engañosamente simple, casi obvio cuando se enuncia con claridad, y sin embargo, casi universalmente ignorado en la forma en que la mayoría de las personas organizan sus vidas. Te conviertes en lo que tu entorno exige que te conviertas. Vuelve a leerlo. No es en lo que quieres convertirte. No es en lo que pretendes convertirte. No es en lo que te imaginas en las fantasías motivacionales que construyes en tus mejores momentos. Es lo que tu entorno exige. Es lo que la realidad cotidiana y las circunstancias que te rodean te demandan constantemente. Si tu entorno exige paciencia, desarrollarás paciencia. Si exige creatividad, desarrollarás creatividad. Si exige fuerza física, fortaleza mental, resiliencia emocional, ingenio financiero, valentía social, lo que sea que el entorno exija de forma genuina y constante, lo desarrollarás. El organismo humano es una máquina de adaptación de un poder y una sofisticación casi incomprensibles. Ante una necesidad real, una presión genuina, una demanda auténtica, encontrará la manera de satisfacerla. Siempre lo ha hecho. Esa capacidad de adaptación es lo más extraordinario de nosotros como especie. Pero, y aquí es donde reside la clave, solo se activa ante una demanda real. No es una exigencia teórica. No es una exigencia imaginaria. No es la exigencia que te dices que existe mientras vives en un entorno protegido que absorberá todas las consecuencias de tu fracaso. Es una exigencia real. La que surge al ponerte en situaciones donde la brecha entre quien eres actualmente y quien la situación requiere que seas es incómodamente, innegablemente, inevitablemente visible.
Musashi denominó este principio con diferentes nombres en distintos contextos a lo largo de sus escritos, pero su esencia se plasma con mayor fuerza en una de sus instrucciones más famosas. Extraída del Go-Rin no So, el libro de los 5 anillos, texto que completó pocos días antes de su muerte, debéis comprender que hay más de un camino para llegar a la cima de la montaña. Lo que quiso decir, y lo que la mayoría de quienes citan esta frase pasan por alto por completo, no es que todos los caminos sean igualmente válidos ni que cualquier enfoque te lleve a la grandeza con solo creer en ti mismo. Lo que quiso decir es que la montaña es real. La escalada es real. La exigencia que la montaña impone al escalador es real. Y la única pregunta que importa no es si te sientes preparado para la escalada, sino si estás dispuesto a enfrentarte a ella, sabiendo que te exigirá más de lo que posees actualmente. La mayoría de la gente no está en la cima de una montaña. Están en un valle, mirando fotos de montañas, leyendo sobre montañas, viendo vídeos de otras personas escalando montañas, diciéndose a sí mismos que cuando las condiciones sean las adecuadas, cuando se sientan preparados, cuando se hayan preparado lo suficiente, empezarán. Las condiciones nunca serán las adecuadas. Nunca te sentirás preparado. Y la preparación, cuando se realiza en el valle, no te prepara para la montaña. Solo la montaña te prepara para la montaña. Esta no es una metáfora que Musashi hubiera tolerado suavizar o suavizar. La habría expresado con la mayor franqueza posible: si quieres ser capaz de algo, debes situarte en el entorno que exige esa capacidad antes de dominarla por completo. Debes permitir que la brecha entre tu yo actual y el yo requerido sea el motor de tu crecimiento. Debes estar dispuesto a ser insuficiente, visible e incómodamente insuficiente, para alcanzar la plenitud. Y es aquí donde su filosofía diverge más marcadamente de la forma en que solemos pensar sobre el autodesarrollo en el mundo moderno. Estamos obsesionados con la preparación. Con sentar las bases antes de intentar construir la estructura. Queremos tener el conocimiento antes de arriesgarnos. Queremos tener las habilidades antes de entrar en acción. Queremos tener la confianza antes de hacer aquello que la fortalecería. Y así, nos preparamos sin cesar, estudiamos sin cesar, planificamos sin cesar y construimos elaborados mundos internos en los que nos estamos preparando. Mientras que el entorno real que nos obligaría a estar preparados permanece a una distancia segura y cómoda. La filosofía de Musashi invierte esto por completo. No se convirtió en uno de los más grandes espadachines de la historia practicando hasta estar listo para luchar. Se convirtió en uno de los más grandes espadachines de la historia luchando antes de estar preparado. Exponiéndose a entornos que requerían un nivel de habilidad que aún no poseía y confiando en que la ley fundamental de la adaptación humana haría lo que siempre ha hecho ante una exigencia real, ineludible. Confiaba en que la montaña forjaría al escalador. Ahora aplica esto a tu vida. No a duelos de samuráis ni a peregrinaciones de guerreros, sino a la esencia misma de tu existencia cotidiana. Observa con honestidad los entornos que habitas. Tu entorno laboral. Tu entorno social. Tu entorno físico. Tu entorno creativo. Los contextos cotidianos en los que inviertes tus horas, tu energía y el recurso invaluable de tu atención. Pregúntate, con total honestidad, si esos entornos te exigen algo. Si te obligan a crecer, a adaptarte, a superar tus límites actuales. Si existe una fricción genuina en tu día a día, no la fricción inútil de la burocracia, las malas relaciones o el caos autoinfligido. Sino la fricción productiva y orientadora de una persona que intenta algo que realmente la supera. O bien, hazte la pregunta más difícil: ¿has organizado tu vida, consciente o inconscientemente, para minimizar esa fricción? ¿Has construido muros alrededor de tu zona de confort con tanta habilidad que el entorno que te rodea ha dejado de exigirte cualquier cosa difícil? ¿Has optimizado tu existencia no para crecer, no para convertirte en alguien, no para desarrollar todo tu potencial, sino para perpetuar sin problemas, sin fricciones ni desafíos, quién eres ya? Porque si la respuesta a esa pregunta más difícil es sí, y para la mayoría de los hombres que viven en el mundo moderno, si son honestos. La respuesta es sí, entonces la filosofía de Musashi no es una curiosidad histórica interesante. Es una prescripción urgente, práctica y transformadora. Cambiar el entorno. No es tu mentalidad lo primero. No son tus hábitos lo primero. No es tu rutina matutina, ni tu dieta, ni tu lista de lecturas, ni ninguna de las variables internas en las que la industria del desarrollo personal se centra sin cesar. Es el entorno lo primero.
Porque Musashi comprendió algo que la ciencia conductual moderna ha pasado décadas intentando redescubrir y articular: el entorno moldea al hombre con mucha más fuerza que el hombre al entorno. Nos gusta pensar en nosotros mismos como agentes autónomos que actúan sobre el mundo desde una posición de voluntad independiente. Pero la verdad incómoda, aleccionadora y verdaderamente liberadora, es que somos permeables. Absorbemos nuestro entorno. Nos convertimos en aquello que nos rodea constantemente, en aquello a lo que constantemente se nos exige responder. En aquello en lo que la realidad diaria de nuestro mundo exterior nos moldea continua e implacablemente. Esto significa que cambiar tu entorno no es una estrategia complementaria para el desarrollo personal, sino la principal. Es el motor que impulsa todo lo demás. Si creas el entorno adecuado, lo suficientemente exigente, desafiante y con la fricción necesaria en la dirección correcta, el crecimiento que has intentado generar mediante la fuerza de voluntad. La motivación y el contenido inspirador comenzará a producirse de la misma manera que siempre ha ocurrido en la naturaleza. Automáticamente. Inevitablemente. Porque no tiene otra opción. Ese era el secreto de Musashi. No una disciplina sobrenatural. No una fuerza de voluntad inhumana. No una motivación superior a la de cualquier hombre común. Simplemente se negaba, con absoluta coherencia y sin concesiones, a exponerse a situaciones que no le exigieran más de lo que ya podía ofrecer. Y el hombre que creó, la mente, la habilidad, la filosofía, la leyenda, fue el único resultado posible. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esto? Porque comprender la filosofía es solo el comienzo. Es necesario, pero no suficiente. El trabajo real, el trabajo práctico y cotidiano de quien se ha propuesto tomárselo en serio, es distinto a comprenderlo. Es diferente, se siente diferente y exige algo de ti que la lectura, la observación y la comprensión jamás podrán brindarte. Te obliga a moverte. Quiero hablarles de un hombre llamado Marcus. No es un samurái. No es una figura histórica cuya vida, tras siglos de relatos, se ha transformado en algo casi mitológico. Es un hombre común y corriente. Un hombre cuya historia se asemeja lo suficiente a la tuya como para que, al describir la primera mitad de su vida, sientas una incómoda sensación de reconocimiento. Y cuya historia, al terminar de contarla, hará que la filosofía que acabamos de discutir parezca no un ideal abstracto, sino una realidad viva, palpable y alcanzable. Marcus creció en una ciudad mediana, de esas lo suficientemente grandes como para que respire ambición. Pero lo suficientemente pequeñas como para que la mayor parte de esa ambición acabe sofocada por la rutina. Era inteligente. Todos los que lo conocían lo reconocían sin dudarlo. Sus profesores lo decían. Su familia lo decía. Sus amigos lo decían. Tenía esa agudeza particular que hace que la gente a tu alrededor espere mucho de ti, que hace que tu potencial parezca casi visible. Como algo que flota en el aire justo encima de tu cabeza y que todos pueden ver y señalar. Además, a mediados de sus 20 años, no iba a ninguna parte. No era un lugar dramático y mediocre. No era el tipo de mediocridad que da pie a una conmovedora historia sobre la adicción, el crimen o el fracaso catastrófico. Era una mediocridad tranquila. Una mediocridad respetable. Ese tipo de mediocridad con la que es casi imposible discutir porque, desde fuera, parece estar perfectamente bien. Tenía un trabajo en una empresa que valoraba su competencia lo suficiente como para que se sintiera cómodo, pero no lo suficiente como para exigirle un verdadero reto. Tenía un círculo social de personas que conocía desde hacía años, gente que le caía bien, gente con la que su compañía era fácil, familiar y completamente inofensiva. Tenía un apartamento en el que había vivido durante 4 años, una rutina que no había cambiado significativamente en 3, y una vida interior que, en sus momentos más sinceros, sabía que se estaba apagando lentamente. Leía. Tenía sus metas anotadas en algún lugar. Escuchaba podcasts sobre productividad, éxito y los hábitos de personas extraordinarias mientras lavaba los platos en un apartamento al que parecía no llegarle nunca esa vida extraordinaria. Se repetía a menudo que estaba construyendo algo, que estaba sentando las bases, que cuando llegara el momento adecuado estaría preparado. El momento oportuno nunca llegó. Porque él nunca creó las condiciones que lo obligarían a llegar. Entonces sucedió algo. Algo pequeño, casi ridículamente pequeño dada la magnitud de lo que finalmente desencadenaría. Se inscribió en un gimnasio de boxeo. No porque tuviera un interés particular en el boxeo.
No porque lo hubiera investigado como la mejor vía para el desarrollo personal. Se inscribió porque un compañero se lo mencionó, porque el gimnasio le quedaba de camino a casa después del trabajo y porque una parte de él, esa pequeña, persistente y aún latente, estaba lo suficientemente cansada de la monotonía como para intentar algo, cualquier cosa, que se pareciera mínimamente a una resistencia. La primera noche, fue humillado. No fue cruel. El entrenador fue paciente y los demás miembros eran buena gente. Pero Marcus entró en ese gimnasio como un hombre que había pasado años en entornos que no le exigían ningún esfuerzo físico y el gimnasio no tenía ningún interés en adaptarse a esa situación. A los 15 minutos, jadeaba. A los 30, se cuestionaba cada decisión que lo había llevado hasta allí. En una hora, estaba sentado en un banco fuera del vestuario, sudoroso, exhausto y con náuseas leves, preguntándose si volvería. Él regresó. No porque le encantara. No porque se le diera bien de inmediato ni porque le resultara gratificante en las primeras semanas. Regresó porque algo había sucedido en esa primera sesión que no podía articular del todo, pero en lo que no dejaba de pensar. Algo se le había exigido. Alguien en esa sala había analizado todo lo que era en ese momento, su condición física, su coordinación, su fortaleza mental, su capacidad para mantenerse presente bajo presión, y lo había encontrado insuficiente. Y esa insuficiencia, esa brecha entre lo que era y lo que el entorno exigía, había activado algo en el que años de vida cómoda habían adormecido. Por primera vez en mucho tiempo, más del que podía recordar con claridad, se había sentido verdaderamente vivo. Durante los meses siguientes, algo empezó a cambiar en Marcus. No solo físicamente, aunque los cambios físicos fueron reales y significativos. Algo más profundo. Algo en la forma en que transcurría su día a día. El gimnasio de boxeo le exigía mucho, constancia, disciplina, la voluntad de ir incluso cuando no tenía ganas, la capacidad de aceptar el fracaso y la corrección. Y la humilde realidad de ser un principiante. Y él estaba cumpliendo con esas exigencias. Y cumplirlas le estaba afectando. Le recordaba que podía hacerlo. Suena sencillo. Suena casi demasiado sencillo para ser el punto de inflexión en la vida de un hombre. Pero comprendan lo que años en un entorno poco estimulante le hacen a la relación de un hombre con su propia capacidad. No se limita a dejar esa capacidad sin usar. No se limita a permitir que se atrofie como un músculo se atrofia por falta de uso. Hace algo más insidioso. Erosiona la creencia en la capacidad. Crea, a través de la evidencia acumulada de una vida en la que nada se ha exigido realmente, una convicción silenciosa, profunda y en gran medida inconsciente de que la capacidad nunca existió realmente. Que el potencial que todos veían era una ilusión. Que el hombre que podría haber hecho cosas extraordinarias simplemente no existe. El gimnasio de boxeo estaba desmantelando esa convicción, sesión tras sesión. No diciéndole a Marcus que era capaz. No motivándolo con discursos, afirmaciones o ese tipo de aliento externo que se siente bien en el momento y se desvanece al día siguiente. Sino exigiéndole que demostrara su capacidad en condiciones que no tenían ningún interés en halagarlo. Colocándolo, repetidamente y sin piedad, en situaciones donde la brecha entre su yo actual y el yo requerido era innegable, y luego observándolo cerrar esa brecha, milímetro a milímetro. Mediante la aplicación constante de esfuerzo en un entorno que hacía que el esfuerzo fuera inevitable. Empezó a suceder algo más. Algo que Marcus no había previsto y que no podría haber predicho. El nivel de exigencia que se imponía a sí mismo en el gimnasio empezó a influir en el resto de su vida. Esto no es una coincidencia. No es una casualidad ni un efecto secundario agradable que surgió al mismo tiempo que su entrenamiento de boxeo. Este es un principio fundamental de cómo los entornos moldean a los seres humanos, y es uno de los puntos más importantes que escucharás en toda esta conversación. Cuando te colocas deliberadamente en un entorno que te exige más, comienzas, casi involuntariamente, casi en contra de tu propia resistencia, a sentirte incómodo en los entornos de tu vida que no te exigen nada. El contraste se vuelve imposible de ignorar. Marcus empezó a notar cosas que antes había dejado de ver. Se dio cuenta de que su trabajo, que durante años le había parecido aceptable, en realidad no lo era. Que le consumía 40 horas semanales sin apenas aportarle desarrollo personal, retos o esa sensación de progreso que ahora sabía, gracias al gimnasio de boxeo, que era posible experimentar.
Observó que varias de sus amistades, aunque cómodas, cálidas y familiares, eran en esencia sistemas cerrados, conversaciones que giraban en torno a los mismos temas. Relaciones que nunca impulsaban a ninguna de las dos personas a reflexionar sobre sí mismas, a crecer o a aspirar a algo más allá del equilibrio establecido del grupo. En otras palabras, se dio cuenta de que su entorno estaba diseñado casi exclusivamente para su comodidad. Y la comodidad, para aquel hombre que había pasado meses en una habitación que le exigía todo 3 noches a la semana, había empezado a sentirse menos como una recompensa y más como una jaula. Así que empezó a cambiar las cosas. No todo a la vez. No con la revolución dramática e insostenible que la mayoría intenta y abandona en cuestión de semanas. Un entorno a la vez, una exigencia a la vez, con la paciencia, la determinación y la comprensión de un guerrero de que la transformación no es un evento, sino un proceso. Habló con su jefe sobre la posibilidad de asumir proyectos que superaban sus habilidades actuales, que le exigirían desarrollar capacidades que aún no poseía. El jefe aceptó. Empezó a sentir, en el trabajo, una versión de la vitalidad que sentía en el gimnasio. Tuvo conversaciones sinceras consigo mismo sobre qué relaciones en su vida realmente alimentaban su crecimiento y cuáles simplemente le brindaban comodidad. No rompió lazos. No se volvió arrogante ni desdeñoso con las personas que habían formado parte de su vida. Pero comenzó, con discreción y respeto, a invertir más energía en las relaciones que lo desafiaban, las personas que le hacían preguntas difíciles, que le exigían responsabilidades, que se negaban a darle respuestas fáciles y explicaciones cómodas sobre por qué las cosas eran como eran. Se mudó de apartamento. Eligió deliberadamente un barrio un poco más caro de lo que le resultaba cómodo económicamente, porque ya comprendía que la leve presión de un alquiler más alto le exigiría rendir a un nivel profesional superior. Estaba utilizando su entorno como una herramienta, como un generador de exigencias, como aquello para lo que Musashi siempre lo había utilizado, una fuerza que sacaría a relucir la versión de sí mismo que la comodidad jamás habría logrado despertar. 2 años después de aquella primera y humillante sesión en el gimnasio de boxeo, Marcus era irreconocible. No en el sentido típico de una historia de transformación. No porque tuviera abdominales marcados, un sueldo millonario y una vida perfecta. Era irreconocible porque la calidad de su relación con su propia existencia había cambiado radicalmente. Estaba presente como no lo había estado en años. Estaba creciendo de maneras visibles, medibles y profundamente satisfactorias. Se había reconectado, a través de la experiencia constante en entornos que le exigían más, con la sensación de su propia capacidad que años de comodidad casi habían borrado por completo. Una vez me dijo, en ese tipo de conversación que solo se da a altas horas de la noche cuando la gente deja de actuar y empieza a hablar desde lo más profundo de su ser, que el cambio más importante no fue el boxeo, ni el cambio de trabajo, ni ninguna decisión externa que hubiera tomado. Fue entonces cuando comprendió que la sensación de ser desafiado, esa sensación incómoda, exigente y ligeramente aterradora de estar en una situación que requiere más de ti de lo que tienes actualmente, no era una señal de advertencia. Era una brújula. Era la sensación de avanzar en la dirección correcta. Musashi lo sabía. Construyó toda su vida en torno a esta comprensión. La incomodidad no era el obstáculo, sino el camino. La brecha entre quien eres y quien te exige el entorno no es un problema que se resuelva refugiándose en un terreno seguro. Es, precisamente, el mecanismo mediante el cual una persona se convierte en la mejor versión de sí misma. Marcus encontró su montaña. No la que se había imaginado desde la comodidad del valle, sino la real. La que estaba justo delante de él, la que siempre había estado delante de él, la que simplemente había dejado de ver a través de la cómoda niebla de una vida que no le exigía nada difícil. Y la escaló. No porque fuera excepcional. No porque tuviera ventajas que tú no tienes. No porque las estrellas se alinearan, el momento fuera perfecto o alguna circunstancia externa finalmente lo hiciera posible. Porque cambió de entorno. Porque encontró algo que le exigía más de lo que era capaz. Porque confió, aquella primera noche en el gimnasio de boxeo, cuando todos sus instintos le decían que se marchara y no volviera jamás, en la antigua verdad, probada por guerreros y confirmada biológicamente, de que un hombre no se revela en su zona de confort. Se revela en su límite. Y el borde, una vez que lo encuentras y te quedas en él el tiempo suficiente, deja de parecer un lugar peligroso. Empieza a sentirse como en casa.
Todo lo que hemos visto hasta ahora, la filosofía, la historia, la comprensión de lo que realmente te hace la comodidad, no significa nada si se queda en el ámbito intelectual. Si se convierte en otro contenido que consumes, asientes con la cabeza, te conmueve genuinamente y luego dejas de lado mientras vuelves a la misma vida que llevabas antes de darle al play. Ese es el destino de la mayor parte de la sabiduría en el mundo moderno. Se procesa como entretenimiento en lugar de instrucción. Produce una sensación de revelación sin generar ningún cambio real en la esencia de la existencia cotidiana de una persona. Musashi no toleraba la sabiduría que no se traducía en acción. En el libro de los 5 anillos escribió con una franqueza que no deja lugar a interpretaciones fáciles, estudia la estrategia a lo largo de los años y alcanza el espíritu del guerrero. Hoy es la victoria sobre tu yo de ayer. Mañana será tu victoria sobre los hombres inferiores. Hoy. No cuando estés listo. No cuando las condiciones mejoren. No cuando lo hayas pensado lo suficiente como para estar seguro. Hoy. Así es como se ve el día a día. Aquí tienes el marco práctico, concreto y paso a paso para aplicar la filosofía de la demanda ambiental a tu vida diaria. No se trata de principios abstractos para admirar, sino de acciones específicas que debes emprender, comenzando no la semana que viene, ni después de ver este video, sino en cuanto termines de escucharlo. Presta atención. Porque aquí es donde empieza el verdadero trabajo. El primer paso es lo que yo llamo la auditoría del entorno, y es más sencilla y a la vez más impactante de lo que parece. Vas a hacer algo que muy poca gente hace con verdadera honestidad. Vas a observar con claridad, sin autoengaños, sin los filtros de la justificación y la racionalización, cada entorno fundamental de tu vida y a formular una sola pregunta sobre cada uno. ¿En qué me está exigiendo este entorno? No se trata de lo que te ofrece. No se trata de lo que disfrutas de ello. No se trata de sus cualidades superficiales. ¿En qué te está exigiendo convertirte? ¿Tu entorno laboral te exige desarrollar nuevas habilidades, superar tus límites actuales, operar constantemente al límite de tus capacidades? ¿O te exige simplemente presentarte, realizar tareas que dominabas hace años y cobrar un sueldo sin haberte esforzado de verdad? ¿Tu entorno social te exige ser más honesto, más valiente, más reflexivo como persona? ¿O te exige simplemente ser familiar, mantener la dinámica establecida, no decir nunca aquello que pueda perturbar el cómodo equilibrio que todos han acordado proteger tácitamente? ¿Tu entorno físico, el lugar donde vives, los espacios donde pasas tus horas, te exige algo? ¿O lo has organizado tan perfectamente para tu comodidad que funciona esencialmente como un capullo? Un lugar sin fricción donde nada de la realidad física que te rodea supone ningún esfuerzo para tu cuerpo, tu mente o tu espíritu. Anótalo. Escríbelo físicamente. No en tu cabeza, no como una nota mental que se desvanecerá en una hora, sino en papel, con tinta, con tu propia mano. Enumera tus 5 entornos principales: trabajo, vida social, espacio físico, vida creativa o intelectual, tu relación con tu propio cuerpo. Y junto a cada uno, escribe una respuesta sincera a la pregunta, ¿en qué me está exigiendo convertirme? Luego, observa lo que has escrito y comprende que lo que tienes en tus manos es un mapa. No de a dónde quieres ir, sino de a dónde te lleva realmente la vida. Por la fuerza acumulada a diario de los entornos que habitas. Por la suma total de lo que tu vida exige de ti en la práctica y en la realidad. Ese mapa te dirá más sobre la trayectoria de tu vida que cualquier ejercicio de fijación de objetivos o plan quinquenal. Porque no se basa en tus intenciones. Se basa en la realidad. El segundo paso es lo que Musashi habría llamado exposición deliberada, lo que la psicología moderna denomina inoculación voluntaria del estrés, y lo que yo voy a llamar simplemente esto. Encuentra tu límite y apóyate en él. Basándote en lo que reveló tu análisis del entorno, identifica el área de tu vida donde la brecha entre tu capacidad actual y la requerida es más peligrosamente pequeña. Donde el entorno te exige menos. Donde el estancamiento es más avanzado. Y entonces, no gradualmente, no cuando te sientas preparado, no después de una semana más de preparación, introduce una exigencia específica, concreta e innegociable en esa área. No es una meta. Es una exigencia. Existe una diferencia crucial entre estas dos cosas que la mayoría de la gente nunca llega a comprender del todo, y entenderla es la clave para que el cambio perdure o se desvanezca en un mes. Una meta es algo hacia lo que te diriges. Pertenece al futuro.
Tiene la cualidad de un destino al que llegarás eventualmente, cuando las condiciones lo permitan, cuando hayas generado el impulso suficiente. Cuando las circunstancias de tu vida cooperen con tus intenciones. Las metas, en ausencia de exigencias del entorno, son fantasías. Fantasías bellamente articuladas, sinceramente intencionadas, pero en última instancia impotentes. Porque sitúan el foco del cambio dentro de ti, en tu motivación, tu disciplina, tu fuerza de voluntad, en lugar de en el entorno que te rodea. Y como ya hemos establecido con claridad, tus recursos internos son totalmente insuficientes para la tarea de una transformación sostenida cuando tu entorno no refuerza esa transformación en cada momento. Una exigencia es diferente. Una exigencia es algo que tu entorno te requiere, independientemente de si te sientes motivado, de si las condiciones son favorables o de si te despertaste esta mañana con inspiración y ganas. Una exigencia tiene consecuencias inmediatas y reales en caso de incumplimiento. Una exigencia estructura tu realidad, no tus intenciones. Cuando Musashi buscó a los espadachines más fuertes de Japón, no se propuso mejorar su propia técnica. Creó una exigencia. Se expuso a situaciones donde las consecuencias de no rendir al nivel requerido eran inmediatas, reales e innegociables. El entorno le exigía la excelencia de una manera que ninguna resolución interna, por muy sincera que fuera, podría haber igualado. Necesitas crear ese tipo de demanda en tu vida. Y aquí te explicamos específicamente cómo. Elige un ámbito. Solo uno, para empezar, porque el error que comete la mayoría de la gente cuando se entusiasma de verdad con este tipo de comprensión es intentar abarcarlo todo a la vez. Lo que produce un breve periodo de intensa actividad seguido de un colapso total y la desalentadora sensación de que simplemente no estás preparado para este nivel de compromiso. Un solo ámbito. Aquel donde la brecha es mayor. Aquel donde tu entorno te está fallando más gravemente. Ahora, haz un compromiso público en ese ámbito. Dile a alguien cuya opinión te importe, no a un amigo comprensivo que se compadezca de tu fracaso, sino a alguien que te exija responsabilidades. Alguien cuyo respeto realmente quieras conservar, exactamente qué vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. En el momento en que hagas público ese compromiso, habrás cambiado tu entorno. Habrás introducido una exigencia social que antes no existía. Habrás hecho que la consecuencia del incumplimiento sea real e inmediata, de una forma que una resolución privada jamás podría lograr. Luego, y esto es esencial, esta es la parte que diferencia a los hombres que hablan de cambiar sus vidas de los que realmente las cambian, hay que eliminar las vías de escape. Esta es la enseñanza práctica más radical de Musashi, y también la que a la mayoría le resulta más difícil de implementar. Comprendió que la razón por la que la mayoría de los hombres no logran un crecimiento sostenido no es la falta de deseo o intención, sino que, junto con su sincero compromiso con el cambio, conservan cuidadosamente un conjunto de opciones de escape. Estas opciones, que se dicen a sí mismos que nunca usarán, les brindan una profunda tranquilidad. El plan B. La red de seguridad. La posibilidad de regresar al entorno anterior si el nuevo se vuelve demasiado exigente. Mientras existan esas vías de escape, mientras el antiguo entorno confortable siga siendo fácilmente accesible, el nuevo entorno exigente nunca se impondrá por completo. Porque en el momento en que la exigencia se vuelva realmente incómoda, y lo será. Porque ese es precisamente el objetivo, la disponibilidad del camino más fácil se impondrá con un poder de persuasión extraordinario. La mente que ha dedicado años a optimizar la comodidad es extraordinariamente creativa a la hora de justificar un retorno a esa comodidad. Elimina las rutas habituales. Quémalas si es necesario. No de forma imprudente, no sin pensarlo, sino de forma deliberada y completa. Si necesitas tomarte en serio tu estado físico, no mantengas la opción del cómodo sofá como alternativa al gimnasio en los días difíciles. Modifica la estructura de tu entorno para que la opción exigente sea la opción fácil, para que el camino de menor resistencia pase directamente por aquello que se te exige. Deja la bolsa del gimnasio junto a la puerta. Programa las sesiones con otra persona para que no asistir tenga un coste social. Convierte la opción exigente en la opción por defecto, diseñando la arquitectura de tu entorno diario en torno a la exigencia en lugar de en torno a tu comodidad. El tercer paso, y quizás el más importante a largo plazo, es lo que yo llamaría una escalada ambiental progresiva. Y es aquí donde la filosofía de Musashi revela su dimensión más sofisticada y contraintuitiva. La exigencia que te supone un reto hoy no te supondrá un reto mañana.
Esto no es un problema. Ese es precisamente el objetivo. Este es el mecanismo de crecimiento funcionando exactamente como debe. La brecha se cierra. Tu capacidad aumenta para satisfacer la demanda. El entorno que antes te exigía todo se convierte, a través del proceso de adaptación que desencadenó, en algo que puedes manejar con relativa facilidad. Y cuando eso sucede, la mayoría de la gente comete uno de dos errores. El primer error consiste en interpretar la sensación de dominio como una consecución. Se llega a la conclusión de que, como este entorno ya no supone un reto, han alcanzado su meta. Han llegado a ser. Ahora pueden descansar en este estado logrado y disfrutar de los frutos de su crecimiento. Este es el error que convierte un periodo de auténtico desarrollo en una nueva zona de confort, ligeramente más elevada, que producirá exactamente la misma atrofia gradual que la anterior. Solo que partiendo de un punto más alto. El segundo error consiste en interpretar la disminución del desafío como un fracaso. Se suele pensar que la menor dificultad indica que algo anda mal, que han llegado a un límite, que su crecimiento se ha estancado. Esto genera desánimo y, a menudo, un alejamiento de los entornos que les han sido útiles, justo cuando lo que realmente necesitan es avanzar. Musashi no cometió ninguno de los dos errores. Cuando derrotaba a todos los espadachines de una región, no descansaba ni se desesperaba. Seguía adelante. Buscaba el siguiente nivel de desafío. Aumentaba la dificultad del entorno en proporción exacta a su progreso. Consideraba la sensación de dominio no como un final, sino como una señal, la señal de que era hora de ascender al siguiente nivel de la montaña. Debes hacer lo mismo. Desde el principio, incorpora a tu enfoque la expectativa y el plan de progresión. El gimnasio de boxeo se convierte en la competencia. La competencia se convierte en la categoría de peso superior. El proyecto secundario se convierte en el compromiso total. La conversación difícil se convierte en la relación difícil. El desafío físico se convierte en el extremo físico. En cada etapa, la pregunta es la misma: ¿qué me exige este entorno actualmente y sigue estando a mi alcance? Si la respuesta es no, si puedes satisfacer la demanda cómodamente, si la brecha se ha cerrado por completo, entonces el entorno ha cumplido su propósito y es hora de encontrar el siguiente. El cuarto paso consiste en cuidar tu entorno humano con la misma intencionalidad y deliberación con que cuidas tus entornos físicos y profesionales. Este es el paso al que la mayoría se resiste con más fuerza, porque toca temas como las relaciones, la lealtad y el complejo terreno emocional de las personas que han formado parte de tu vida. Pero Musashi fue muy claro al respecto, casi implacable, y esa claridad tiene un propósito. Escribió que un guerrero debe elegir a sus compañeros con el mismo cuidado con que elige sus armas, pues ambos determinarán si sobrevive al encuentro. Las personas con las que pasas más tiempo no son factores neutrales en tu desarrollo, son fuerzas ambientales de extraordinario poder. Moldean los estándares que te impones, definen lo que se considera normal, ambicioso y excesivo. Determinan, a través de la realidad cotidiana de tus interacciones con ellas, lo que se espera de ti como persona. Rodéate de personas que no se exijan demasiado a sí mismas y, casi sin darte cuenta, empezarás a exigirte menos. No porque seas débil o fácilmente influenciable, sino porque eres humano, porque eres permeable a tu entorno precisamente como hemos estado comentando. Y porque la fuerza ambiental más poderosa de todas es el ejemplo vivo y cotidiano de las personas más cercanas a ti. Por otro lado, rodéate de personas que se exigen a sí mismas de forma genuina, constante y visible, personas que están inmersas en su propia versión de la peregrinación del guerrero. Que se mantienen al límite y se niegan a retroceder, y descubrirás que tus estándares aumentan sin esfuerzo. Que aquello que antes estabas dispuesto a aceptar de ti mismo se vuelve inaceptable, no porque alguien te haya dado una lección, sino porque la norma del entorno ha cambiado. Porque lo que las personas a tu alrededor demuestran cada día ha reajustado, de forma silenciosa, poderosa e inevitable, lo que consideramos suficiente. No es necesario que abandones tus relaciones actuales. Pero sí debes ser honesto acerca de cómo influyen en tu desarrollo. Y debes buscar activamente, con determinación, a las personas, las comunidades y los entornos donde el nivel sea superior al tuyo. Donde, una vez más, seas la persona menos capaz del grupo. Donde la brecha se reabre. Donde la exigencia es real. Porque la brecha, como ya hemos establecido, no es tu enemigo. La brecha es tu maestra.
El quinto y último paso es el que une a todos los demás, y es el que el propio Musashi describió como la práctica suprema del guerrero. Él lo llamó reflexión sin apego. En el contexto de esta conversación, yo lo llamaría un examen de conciencia honesto y diario. Cada noche, antes de dormir, antes de que el día se disuelva en cualquier entretenimiento o distracción que uses para relajarte, te sentarás a reflexionar sobre 3 preguntas. No durante 1 hora. No durante una larga sesión de escritura que se convierte en una forma de evasión productiva. 5 minutos. 10 como máximo. 3 preguntas, respondidas con la misma franqueza y honestidad que Musashi aplicó a cada aspecto de su vida. Primero, ¿qué me exigió mi entorno hoy y cumplí con esa exigencia? No me refiero a si me sentí bien con mi desempeño ni a si me esforcé lo suficiente. ¿Cumplí con la exigencia? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, bien. Mañana la exigencia debe ser un poco mayor. Si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Qué debe cambiar en el entorno para que la exigencia sea inevitable en lugar de opcional? Segundo, ¿en qué momento elegí la comodidad en lugar del crecimiento hoy? ¿Por qué lo harás? Cada día, de maneras sutiles y a veces significativas, te encontrarás ante la encrucijada entre el camino exigente y el cómodo. No siempre elegirás el exigente. Eso no es una falta moral. Es una realidad humana. Pero necesitas verlo con claridad, reconocerlo sin titubear, comprender con precisión donde el entorno cómodo sigue ejerciendo su influencia. Porque lo que ves con claridad, puedes abordarlo. Lo que permites que permanezca invisible seguirá moldeándote sin tu consentimiento. Tercero, ¿qué cambio puedo hacer mañana en mi entorno que facilite la decisión exigente y dificulte la cómoda? No se trata de una reforma radical. Un solo cambio. Concreto, específico, que puedas implementar antes de acostarte o a primera hora de la mañana. Mueve algo. Programa algo. Dile algo a una persona. Modifica una variable en la estructura física de tu día. Un cambio, cada día, en la dirección de una mayor exigencia. Acumulada a lo largo de semanas, meses y años, esta práctica logra algo extraordinario. Convierte la construcción deliberada de entornos exigentes en un hábito. Interioriza la peregrinación guerrera de Musashi como una práctica diaria, en lugar de una decisión drástica y puntual. Transforma la cuestión de las exigencias ambientales, pasando de ser algo que se plantea en momentos de inspiración a un aspecto fundamental e innegociable de la vida cotidiana. Y con el tiempo, no en una semana, ni en un mes, sino en el tiempo profundo de un hombre que se ha comprometido con esta práctica con verdadera seriedad, cambia no solo lo que haces, sino quién eres. Cambia la relación que tienes con el desafío, con la incomodidad. Con la sensación de insuficiencia que antes te hacía refugiarte en la comodidad y que ahora te impulsa a avanzar con curiosidad y la particular y serena confianza de un hombre que sabe, por experiencia acumulada, de lo que es capaz cuando las circunstancias lo exigen. Dejas de ser un hombre que intenta convertirse en algo. Te conviertes en un hombre que está siempre, continuamente, por la propia estructura de su vida cotidiana, en proceso de devenir. Esa es la práctica. Ese es el camino. Esa es la peregrinación del guerrero traducida al lenguaje del mundo moderno, concreta y práctica. Al alcance de cualquier persona dispuesta a dejar de esperar el momento oportuno y empezar a crear el entorno adecuado. La montaña no está esperando a que te sientas preparado. Está esperando a que aparezcas. Hay una pregunta subyacente a todo lo que hemos comentado hoy. Subyace a la filosofía, a la historia y a los pasos prácticos. Una pregunta que Musashi exploró durante toda su vida, abordándola desde diferentes perspectivas, en distintas etapas de su existencia, con diferentes niveles de comprensión en cada una. Una pregunta que nunca respondió completamente con palabras, pero que su vida, en su totalidad, las decisiones que tomó y las que rechazó, los entornos que buscó y los que abandonó. El hombre en que se convirtió gracias a la aplicación incansable de un único principio inquebrantable, respondió de forma más completa que cualquier texto. La pregunta es la siguiente. ¿Para qué sirve realmente la vida humana? Sé cómo suena. Sé que tiene el aire de una pregunta propia de una clase de filosofía o de una conversación nocturna entre personas que han bebido demasiado y dormido poco. Una pregunta que parece importante al formularla, pero frustrantemente sin respuesta en la vida. Pero quiero que reflexiones seriamente sobre ella un momento, porque creo que la respuesta, o al menos la respuesta a la que apuntan la vida y la filosofía de Musashi,
La respuesta a la que parecen converger la evidencia de la psicología humana. Los patrones profundos de la historia y el silencioso testimonio de tu propia experiencia, no es tan esquiva como solemos suponer. Y creo que es más importante que casi cualquier otra cosa de la que podamos hablar. Porque la forma en que respondas a esa pregunta, consciente o inconscientemente, explícitamente o a través de la acumulación diaria de tus decisiones, lo determina todo. Determina lo que toleras en tu entorno. Determina lo que te exiges a ti mismo. Determina si la vida que vivirás al final de tu tiempo en este mundo habrá sido una expresión plena de lo que eras capaz de hacer, o una sombra cuidadosamente gestionada, elegantemente decorada y profundamente cómoda de ello. Si le preguntas directamente a la mayoría de las personas cuál es el propósito de la vida humana, te darán una respuesta centrada en el concepto de felicidad. En torno a la idea de que el objetivo de la existencia es maximizar las experiencias placenteras y minimizar las desagradables. Acumular las cosas, las relaciones y las circunstancias que generan buenas sensaciones y organizar la vida con creciente habilidad para evitar las malas. Esta no es una respuesta descabellada. Tiene una larga tradición filosófica. Es la respuesta sobre la que se basa gran parte de la sociedad de consumo moderna, que la mayoría de nuestras instituciones e industrias respaldan implícitamente. Y que la mayoría de las opciones disponibles en el mundo actual están diseñadas para facilitar. Y, quiero sugerirles con la mayor delicadeza que la situación permite, es un error profundo y quizás fatal. No porque la felicidad sea irrelevante. No porque el placer, la comodidad y la plenitud de una vida bien vivida deban ser despreciados o ignorados. Sino porque la felicidad, genuina, profunda, duradera, de esa que no se desvanece en cuanto cesa la distracción, no es un destino al que se pueda llegar persiguiéndola directamente. Es un subproducto. Una consecuencia. Algo que llega, sin ser buscado y a menudo inesperado, tras algo completamente distinto. Y eso es precisamente lo que Musashi dedicó su vida a perseguir. Lo que, al observar con detenimiento la esencia misma de sus vidas, parece haber buscado todo ser humano verdaderamente grande, en todas las culturas y en todos los siglos. No la felicidad. No la comodidad. No la minimización de las dificultades ni la maximización de la facilidad. Devenir. El proceso completo, continuo e inacabado de convertirte en la versión más completa posible de ti mismo. De cerrar la brecha, en la medida en que el esfuerzo humano lo permita, entre el potencial con el que naciste y la realidad que vives. De dejar, al final, la menor cantidad posible de lo que podrías haber sido sin vivir, sin expresar, sin realizar. Esto es lo que Musashi quiso decir cuando escribió, en los últimos días de su vida. Debilitado por la enfermedad pero con la lucidez mental que a veces la enfermedad concede a quienes han vivido tan plenamente como él, no hay nada fuera de ti que pueda hacerte mejor, más fuerte, más rico, más rápido o más inteligente. Todo está dentro de ti. Todo existe. No busques nada fuera de ti. Ese pasaje se suele malinterpretar como una especie de manifiesto de autosuficiencia, como si Musashi afirmara que los recursos externos, las relaciones y el entorno son irrelevantes para el desarrollo del ser humano. Pero esto es precisamente lo contrario de lo que realmente quiso decir, y comprender su verdadero significado es esencial para entender toda su filosofía. Lo que quería decir era esto: la capacidad de ser, la capacidad básica, fundamental, biológica y espiritual para el crecimiento. La transformación y la realización del potencial ya reside en tu interior. No necesitas importarla de fuera. No necesitas que te la otorgue el maestro adecuado, las circunstancias precisas o un golpe de suerte. Es innata. Es tu esencia misma. Pero requiere las condiciones adecuadas para activarse. Requiere contacto con el mundo exterior de una manera específica. Requiere entornos que exijan, que creen brechas, que obliguen a la capacidad de devenir a participar activamente en lugar de permanecer latente bajo la cómoda superficie de una vida que nunca la invoca. El entorno externo no te da la capacidad. Pero es la llave la que la abre. Y la tragedia de un hombre que vive en un entorno que no exige nada no es que la capacidad desaparezca, sino que la llave nunca se usa. Que la cerradura permanece perpetuamente cerrada. Que la puerta entre el hombre que eres y el hombre que eres capaz de ser permanece cerrada, no porque algo esté roto, no porque te falte lo necesario, sino simplemente porque nada en la realidad cotidiana de tu vida te ha impulsado hacia ello con la fuerza suficiente. Por eso, la cuestión de tu entorno no es una cuestión práctica.
O mejor dicho, no es solo una cuestión práctica. Es una cuestión filosófica. Una cuestión espiritual. Una cuestión sobre cuál crees que es realmente el propósito de la vida humana y si la respuesta que dices tener se refleja en la arquitectura real de la existencia que estás construyendo. Porque aquí está el problema con el potencial. Este es el aspecto del que nadie quiere hablar, que se omite en los contenidos motivacionales. En los programas de superación personal y en las historias inspiradoras de personas que lograron grandes cosas. El potencial no es neutral. El potencial no utilizado no es simplemente una oportunidad perdida, ni un camino no tomado que permanece latente en la encrucijada, esperando a que algún día decidas retomarlo. El potencial no utilizado es una fuerza activa. No permanece inmóvil. No espera pacientemente. Se transforma. Fermenta. Se convierte, al no poder expresarse, en algo que perjudica a quien no lo utiliza. ¿Lo has sentido? Sé que lo has sentido, porque es una experiencia humana universal que trasciende culturas, circunstancias y la enorme diversidad de vidas individuales. La inquietud de quien no aprovecha lo que tiene. La irritabilidad, la vaga insatisfacción, la sensación de desajuste entre lo que haces y lo que deberías hacer. Los sueños nocturnos que superan la vida que vives de día. La ira sin un motivo claro, que parece surgir de la nada, que confunde a quienes te rodean y no ve ninguna fuente evidente de angustia en tu vida perfectamente cómoda. Ese es tu potencial, replegándose sobre sí mismo. Esa es la fuerza que fue creada para el crecimiento y la continua expansión de tu ser, pero que no encuentra salida en un entorno que no exige nada y se redirige hacia adentro. Se vuelve corrosiva en lugar de constructiva. Se convierte en aquello que te consume en vez de aquello que te fortalece. Musashi lo comprendió visceralmente. No lo entendió como un concepto psicológico, sino como una realidad física que había observado en los hombres a su alrededor. Los guerreros a quienes no se les daban batallas que librar. Los espadachines que alcanzaban un nivel de maestría en su entrenamiento y luego nunca eran puestos a prueba de verdad. Los observó. Vio lo que sucedía cuando la capacidad de superación no tenía a dónde ir. Vio la bebida. La crueldad. Los extraños comportamientos autodestructivos de hombres que estaban hechos para algo más de lo que sus circunstancias les exigían. Y tomó una decisión, tan pronto y tan rotundamente, que se convirtió en el principio rector de toda su existencia. Él jamás sería uno de esos hombres. Prefería morir en un duelo, buscando algo que superara sus capacidades actuales, que sobrevivir indefinidamente en un entorno cómodo que lo consumía lentamente desde dentro. Prefería ser insuficiente y comprometido que suficiente y vacío. Prefería estar al límite, donde el crecimiento era posible, que a salvo lejos de él, donde solo la decadencia era segura. Este es el núcleo filosófico de todo lo que hemos hablado hoy. Y quiero decirlo con la mayor claridad posible, porque merece ser dicho con claridad, sin suavizar el lenguaje motivacional ni endulzar la inspiración con frases hechas. No fuiste creado para la comodidad. No fuiste formado a partir de esa extraordinaria combinación de herencia biológica, experiencia vivida y potencial acumulado que te define. Para pasar la mayor parte de tu única e irreemplazable existencia en un estado de bienestar cuidadosamente mantenido. La comodidad no es la recompensa por una vida bien vivida. La comodidad, cuando se convierte en el principio organizador principal de una vida, cuando se convierte en aquello que una persona busca fundamentalmente, es lo que impide que una vida sea plena. Esto no significa sufrir por el simple hecho de sufrir. No significa rechazar el placer, el descanso ni la satisfacción genuina y merecida de quien ha trabajado duro y se ha permitido recuperarse. El descanso es parte del ciclo. El placer es parte de la experiencia humana. El guerrero que nunca deja de luchar no se fortalece, se quiebra. Musashi comprendió el ritmo. Comprendió que el invierno del descanso sirve a la primavera del crecimiento explosivo, que la recuperación no es enemiga del desarrollo, sino su compañera necesaria. Lo que no comprendía, lo que se negaba a aceptar, aquello a lo que se había negado durante toda su vida, era la idea de que el descanso pudiera convertirse en un estado permanente. Que la comodidad pudiera ser un destino en lugar de una estación. Que un hombre pudiera alcanzar la tranquilidad y considerarla un logro, en vez de reconocerla por lo que siempre es. Una meseta temporal desde la cual el único movimiento significativo es hacia arriba, hacia la siguiente exigencia, el siguiente obstáculo, el siguiente nivel de la montaña. Porque esto es lo que aguarda al final de una vida construida sobre el principio de la exigencia ambiental.
Esto es lo que Musashi encontró en aquellos últimos días en la cueva de Reigando, debilitado físicamente pero con una claridad mental que trasciende los siglos con la fuerza de una verdad absoluta. Encontró, no la felicidad propiamente dicha, sino algo superior, algo de lo que la felicidad es solo un pálido reflejo, encontró la plenitud. No la culminación de un proyecto terminado, no la satisfacción de un hombre que ha alcanzado su destino y puede dejar atrás su carga, sino la plenitud de un hombre que ha sido plenamente utilizado, cuyo potencial ha sido genuinamente aprovechado, que puede mirar la vida que dejó atrás y ver en ella el esfuerzo continuo, sincero e inquebrantable por cerrar la brecha entre lo que fue y lo que era capaz de llegar a ser. Eso es lo que realmente está en juego en esta conversación. No tu estado físico. No tu carrera. No tu productividad, ni tus ingresos, ni tu estatus social, ni ninguno de los indicadores externos medibles que usamos como aproximaciones al tipo de vida que realmente vale la pena vivir. Lo que está en juego es si, al final de tu estancia aquí, habrás vivido plenamente. No es cómodo. No es seguro. No está optimizado para evitar dificultades. Pero es plenamente, genuinamente, incómodamente, exigentemente, gloriosamente vivo. Presente como solo un hombre puesto a prueba puede estarlo. Creciendo como solo un hombre en contacto genuino con sus límites puede crecer. Convirtiéndose, continuamente y sin cesar, en aquello para lo que fue creado. Eso es lo que te da un entorno exigente. Eso es lo que te quita la comodidad, en su forma más seductora y peligrosa. Y por eso importa. No como estrategia de productividad. No como técnica de superación personal. No como truco para la vida, ni como rutina matutina, ni como conjunto de hábitos para implementar durante 30 días y evaluar en función de resultados medibles. Importa porque vas a morir. No digo esto para dramatizar, ni para recurrir al truco motivacional barato de la mortalidad como atajo a la urgencia, sino porque es el hecho más importante y más sistemáticamente ignorado de la existencia humana. Vas a morir. El tiempo que tienes es finito, ya está en marcha, avanza ahora mismo mientras asimilas estas palabras, al mismo ritmo implacable, independientemente de lo que hagas con él. Y la pregunta que Musashi respondió con su vida, que respondió de forma tan completa y deliberada que su respuesta ha perdurado 400 años y probablemente perdurará otros 400. Es la pregunta que tú debes responder con la tuya. No en teoría. No en tus mejores momentos, cuando la inspiración es fresca, la intención firme y la brecha entre quién eres y quien quieres ser parece superable. Sino en la realidad cotidiana, práctica y ambiental de la vida que vives. En los espacios, las rutinas, las relaciones y las exigencias, o la ausencia de ellas, que constituyen la esencia misma de tu existencia. ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Y el entorno en el que vives te exige lo suficiente como para que eso se convierta en realidad? Porque si no es así, si has observado con honestidad la vida que te rodea y has reconocido, con la claridad que siempre aporta la honestidad, que no es lo suficientemente exigente, que no está sacando a relucir lo mejor de ti, que te permite existir en un estado de insuficiencia cómoda, respetable y silenciosamente devastadora, entonces ya sabes lo que hay que cambiar. Siempre lo has sabido. La única pregunta es si hoy es el día en que dejas de saberlo en teoría y empiezas a hacer algo al respecto en la práctica. Musashi no esperaría al mañana. Tú tampoco deberías. Empezamos con una sensación. Esa sensación silenciosa, sin nombre, persistente de que algo anda mal bajo la superficie de una vida que, desde fuera, parece perfecta. Esa sensación de morir poco a poco dentro de una existencia cómoda que no te exige nada difícil, que no te pide nada más allá de lo que ya eres, y que a cambio ofrece el lento, respetable y devastador consuelo de una vida vivida completamente dentro de los límites de lo que se siente seguro. Le pusimos nombre a ese sentimiento. Rastreamos su origen. Observamos sin pestañear el mecanismo por el cual la comodidad, aquello por lo que se nos decía que debíamos trabajar, la recompensa prometida por seguir las reglas. Mantener la cabeza baja y construir una vida estable, se convierte precisamente en aquello que nos vacía. Comprendimos, a través de la filosofía de un hombre que puso a prueba estas ideas no en el cómodo terreno de la teoría, sino en la implacable realidad de la vida y la muerte, que el entorno que nos rodea no es un telón de fondo neutral para nuestra existencia. Es la fuerza principal que moldea quiénes somos. Cada día. Seamos conscientes de ello o no.
tanto si lo hemos elegido deliberadamente como si simplemente hemos permitido que se acumule a nuestro alrededor por el camino de menor resistencia. Y analizamos qué hacer al respecto. Ahora quiero hablarles directamente. No como un narrador. No como un guía filosófico que les explica ideas y marcos conceptuales desde una cómoda distancia intelectual. Directamente. De hombre a hombre. Como Musashi le habría hablado a un estudiante que hubiera asimilado la enseñanza y se encontrara en el umbral entre la comprensión y la acción, entre el saber y el hacer. Entre la persona que había sido y la persona en la que la filosofía lo llamaba a convertirse. Quiero preguntarte algo, y quiero que me lo respondas con sinceridad. No a mí. A ti mismo. ¿A qué esperas? No es una pregunta retórica. Es real. Específicamente. ¿Qué es exactamente lo que te dices a ti mismo, consciente o inconscientemente, que justifica la brecha entre la vida que vives y la vida que sabes que eres capaz de vivir? ¿Cuál es la historia? Porque siempre hay una historia. La mente que ha pasado años en un entorno cómodo es extraordinariamente hábil para construir narrativas que hacen que ese entorno cómodo parezca no solo aceptable, sino necesario. Que parezca no solo una elección, sino inevitable. Que parezca no solo una preferencia, sino una respuesta razonable a las circunstancias específicas, únicas y genuinamente excepcionales de tu situación particular. No es el momento adecuado. Todavía no se cuenta con los recursos necesarios. Las responsabilidades son demasiado importantes, los riesgos demasiado grandes, el momento demasiado incierto. Empezaré cuando las cosas se calmen. Comenzaré después de que este proyecto, esta temporada, este capítulo se cierre y se abra algo más claro. Estoy trabajando en los cimientos. Todavía no estoy listo. Ya casi lo logro. Conozco estas historias. Las conozco porque no son exclusivas de ti. Son el lenguaje universal de una mente ablandada por un entorno que nunca la confrontó. Son el sonido del consuelo cuando se expresa con claridad. Y son extraordinariamente convincentes, lo cual es precisamente lo que las hace tan peligrosas. Porque, a diferencia de las excusas obvias que podemos reconocer y descartar, estas historias tienen la textura de la sabiduría. Suenan a paciencia. Suenan a responsabilidad. Suenan a la prudencia razonable de una persona madura que comprende que la imprudencia no es lo mismo que la valentía. Pero Musashi conocía la diferencia entre la verdadera sabiduría y el sofisticado autoengaño de un hombre temeroso. Y si eres honesto, verdaderamente honesto, de una manera que incomoda, como exige esta filosofía, tú también lo sabes. El miedo no siempre es ruidoso. No siempre se manifiesta con palpitaciones, sequedad en la boca y la evidente señal fisiológica de un hombre realmente aterrorizado. Con mayor frecuencia, en la vida de hombres inteligentes, capaces y conscientes de sí mismos, el miedo es silencioso. Habla el lenguaje de la practicidad. Se disfraza de responsabilidad, oportunidad y la apariencia de un juicio ponderado. Te dice que eres sabio cuando evitas el problema. Que eres estratégico cuando te quedas quieto. Que estás construyendo algo cuando huyes de la exigencia que te obligaría a hacerlo. No estoy diciendo que tus circunstancias no sean reales. No estoy restando importancia a la genuina complejidad de una vida con responsabilidades, relaciones, realidades financieras y las mil limitaciones legítimas que hacen que la peregrinación del guerrero sea diferente para un hombre en el mundo moderno que para Musashi en el Japón del siglo XVII. Esas limitaciones son reales. Importan. Requieren ser reconocidas. Pero no son la razón por la que no has cambiado tu entorno. La razón por la que no has cambiado tu entorno es que cambiarlo resulta incómodo. Que requiere adentrarse en la brecha, ese espacio entre quien eres actualmente y quien la situación exige que seas, sin ninguna garantía de cómo se cruzará esa brecha. Que requiere confiar, basándose en un argumento filosófico, en la historia de otra persona y en el testimonio silencioso de tu propio potencial no explotado, en que la adaptación ocurrirá. Que la montaña forjará al escalador. Que la exigencia avivará la capacidad. Esa confianza es el salto. Y el salto es aterrador. No voy a fingir lo contrario. No voy a suavizarlo para que sea manejable con el enfoque adecuado, la mentalidad adecuada y la rutina matutina adecuada. El salto es genuinamente, legítimamente, apropiadamente aterrador. Porque es real. Porque tiene consecuencias reales.
Porque lo que se te pide no es que imagines una vida diferente mientras permaneces a salvo en la anterior, sino que salgas, física e irrevocablemente, del entorno que te ha estado reteniendo y entres en uno que te exigirá cosas que aún no estás seguro de poder ofrecer. Eso da miedo. Hazlo de todos modos. No porque el miedo desaparezca. No desaparece. No porque te vayas a sentir preparado. No lo estarás. No porque el momento sea perfecto, ni porque los recursos sean suficientes, ni porque las circunstancias se alineen como te has estado diciendo que deben alinearse antes de que puedas empezar. Hazlo porque Musashi lo hizo a los 19 años sin nada. Sin maestro, sin escuela, sin recursos, sin un camino garantizado, solo con la certeza de que el entorno desafiante era el único en el que podía surgir el hombre en el que debía convertirse. Hazlo porque Márquez lo hizo un martes por la noche, cansado y sin inspiración, con todas las excusas posibles para no entrar en ese gimnasio de boxeo, y porque esa noche de martes, aparentemente insignificante, resultó ser el punto de inflexión que marcó el resto de su vida. Hazlo porque en tu interior, más allá de las historias, las justificaciones y la sofisticada arquitectura de una vida cómoda, hay una versión de ti que no se ha rendido, que no ha aceptado el veredicto de un entorno sin desafíos como la última palabra sobre lo que eres capaz de hacer. Hazlo por esa versión de ti mismo. Porque esa versión es la auténtica. La que existía antes de que se acumulara la comodidad. La que seguirá aquí, esperando, cuando finalmente le des el entorno que necesita para emerger. La que sabe, con una certeza que no requiere argumentos, pruebas ni motivación, que fuiste creado para algo más que esto. Quiero contarles algo sobre los hombres que han realizado este cambio. Los hombres que han analizado con claridad los entornos cómodos y poco estimulantes en los que vivían y han tomado la decisión, no la intención, no la resolución, sino la decisión real, llevada a cabo en el mundo real a través de un cambio ambiental real, de exigirse más a sí mismos exigiendo más del espacio que habitan. No se convierten en personas diferentes. Eso es lo que más sorprende a la mayoría. No experimentan una transformación fundamental de su personalidad, carácter o cualidades esenciales que los definen. Lo que cambia no es el yo, sino la relación entre el yo y el mundo. El yo siempre fue capaz. En su esencia más profunda, el yo siempre estuvo diseñado para algo más que la simple comodidad. Lo que cambia es, sencillamente, que ahora ese yo capaz se encuentra en un entorno que le exige estar presente. Eso hace que estar presente sea indispensable. Eso ha eliminado, mediante un diseño ambiental deliberado, la alternativa cómoda que antes facilitaba tanto el retiro. Y lo que reportan, casi universalmente, casi sin excepción, no es que la vida se vuelva más fácil. No se vuelve más fácil. En muchos aspectos cuantificables, se vuelve más difícil. Más exigente. Más incómoda. Se sitúa con mayor frecuencia en el terreno de la incertidumbre real, el riesgo real y la posibilidad real de fracaso. Pero se vuelve más real. Esa palabra sigue apareciendo cuando los hombres que han experimentado este cambio intentan describir lo que ha cambiado. No se sienten mejores, más felices ni más exitosos, aunque todo eso suele llegar con el tiempo. Son reales. Presentes. Vivos de una manera que habían olvidado que era posible. Comprometidos con su propia existencia de una forma que la vida cómoda, con todos sus placeres genuinos, nunca había logrado producir. Sienten, quizás por primera vez en años, que la vida que viven les pertenece de verdad. Que no son meros espectadores, arrastrados por la corriente del hábito, la rutina y el camino de menor resistencia, sino sus autores. Autores activos, comprometidos y exigentes que escriben algo que vale la pena leer. Eso es lo que hay al otro lado de esto. No es una vida perfecta. No es una vida sin dificultades, fracasos ni las tristezas cotidianas propias de la condición humana, independientemente de la premeditación con la que se viva. Sino una vida que sea genuinamente tuya. Una vida moldeada por tus exigencias, no por tus evasiones. Una vida en la que la brecha entre quién eres y quién eres capaz de ser no se considera motivo de vergüenza o desánimo, sino la información más valiosa que posees. Como la brújula que te indica con precisión el camino a seguir. Musashi, al final de su vida, se sentó en una cueva y escribió el libro de los 5 anillos sabiendo que se estaba muriendo. No se hacía ilusiones sobre lo que le deparaba el futuro.
No tenía ninguna historia reconfortante que contarse sobre más tiempo, más oportunidades, más posibilidades para convertirse en aquello por lo que había estado trabajando. Solo tenía la vida que había vivido, la página que tenía delante y la claridad de un hombre que había dedicado cada década de su existencia a un contacto deliberado, exigente e inquebrantable con su propio potencial. Y lo que escribió no era un lamento. No era el relato de un hombre que deseaba haber descansado más, haber estado más cómodo, haber corrido menos riesgos, haber buscado entornos más seguros y desafíos más manejables. Era una síntesis de todo lo que había aprendido sobre el tema que había organizado toda su existencia. ¿Cómo un hombre llega a ser lo que es capaz de ser? La respuesta, refinada hasta su esencia absoluta tras toda una vida de pruebas contra la realidad más dura posible, fue esta. Se sitúa donde la exigencia es real. Rechaza la comodidad que le permitiría detenerse. Confía en el proceso de transformación, incluso cuando la brecha entre su yo actual y el yo requerido es aterradora. Y lo hace no solo una vez, no con un gesto dramático de compromiso que se desvanece con la inspiración inicial, sino cada día. En las decisiones ordinarias y cotidianas que constituyen la esencia misma de una vida humana. Cada día. Esa es la práctica. Ese es el camino. Esa es la peregrinación del guerrero traducida al lenguaje de un lunes por la mañana y un martes por la noche. Y los 1000 momentos ordinarios que se sumarán para formar una vida de auténtico desarrollo o una vida de cómoda y lamentable inmovilidad. Así que esto es lo que les pido que hagan. Ahora mismo. No después de que terminen de ver el documental, no después de haberlo pensado durante unos días más, no después de que las condiciones mejoren y el momento les parezca oportuno. Ahora mismo, en este instante, mientras la comprensión está fresca y la parte de ustedes que no se ha rendido está escuchando. Haz un análisis de tu entorno. Saca tu teléfono, abre la aplicación de notas y anota tus 5 entornos principales: trabajo, vida social, espacio físico, vida creativa y tu cuerpo. Escribe junto a cada uno, con honestidad y sin rodeos, en qué te está exigiendo actualmente que te conviertas. Observa el mapa de hacia donde te diriges realmente. Luego, identifica ese cambio. La única transformación ambiental que tendría mayor importancia. Aquella que cierra la brecha más importante. Aquella que tu yo honesto, si pudiera hablar sin interrupciones de la parte de ti que prefiere la comodidad, ya sabe que debe ocurrir. Ponle nombre. Escríbelo. Dale una forma específica y un plazo concreto. Y luego cuéntaselo a alguien. No a todo el mundo. No en redes sociales como una demostración de intenciones. Cuéntaselo a una persona cuyo respeto te importe. Haz que la exigencia sea social. Haz que la consecuencia de retirarte sea real. Cambia el entorno cambiando lo que se espera de ti socialmente, hoy mismo, antes de que la inspiración se desvanezca y la historia reconfortante vuelva a imponerse. Ese es el comienzo. Esa es la peregrinación del guerrero para un hombre que vive en el mundo moderno, partiendo desde donde quiera que esté, con lo que tenga, en cualquier día insignificante que sea. Musashi no inició su viaje en un día que se sintiera histórico. Lo inició en un día cualquiera, siendo un joven sin nada más que una comprensión que lo había cautivado por completo. De tal manera que permanecer en su entorno cómodo ya no era una opción que pudiera elegir honestamente. Que este sea tu día normal. Deja que esta comprensión te impregne por completo. No como una inspiración pasajera, sino como una reestructuración de tu perspectiva sobre tu entorno, tu relación con él y la pregunta fundamental de cuál es el verdadero propósito de tu vida. No fuiste creado para la comodidad. Fuiste creado para esto. Por la ascensión. Por el abismo. Por la experiencia exigente, aterradora y gloriosamente intensa de un hombre que ha decidido, con plena conciencia del precio que pagará y aceptando completamente lo que exigirá. Situarse donde la exigencia es real y permanecer allí. La montaña está frente a ti. Siempre ha estado delante de ti. Y tienes todo lo necesario para empezar. Mañana no. Ahora.